El presente trabajo ofrece una metodología para el estudio de la expresión de la temporalidad lingüística a partir de un corpus oral. El fenómeno de la temporalidad lingüística se ha tratado fundamentalmente desde el punto de vista semasiológico y muchas veces partiendo de muestras del habla escrita. La propuesta es dar una mirada a la inversa, de la idea a la forma. Sobre el tema del tiempo de la lengua hay muchos criterios divergentes, pero se pueden señalar elementos en los que coincide la mayoría de los autores. Que hay diferencia entre el tiempo físico y el tiempo lingüístico, que existe un punto de origen o momento del habla o momento de la enunciación a partir del cual se orientan los tiempos verbales, que los tiempos verbales expresan anterioridad, simultaneidad o posterioridad respecto al momento del habla o en relación con otra referencia, y que se reconoce la existencia de valores aspectuales, ya sea expresados por la semántica del verbo, los morfemas flexivos o por la perífrasis verbal, que tienen una estrecha relación con los valores temporales que portan los verbos. En el estudio se combinan el enfoque onomasiológico, la teoría de los campos semánticos funcionales y postulados de la lingüística cognitiva. El fin último de un sistema de lengua es la comunicación. Para el hablante se trata de una elección que elige, ante un estímulo lingüístico o no lingüístico, el hablante empieza por situarse en la infraestructura de la significación. Una vez que haya realizado su elección a este nivel, ¿qué va a decir?, pasará a la infraestructura de la función a fin de elegir cómo lo va a decir y seleccionará las tácticas oportunas entre las que la lengua ofrezca. Luego tendrá que pasar al nivel de expresión y elegirá la forma que convenga para finalmente exteriorizarlo con el empleo recto del nivel fonético acústico de la lengua. En la linealidad obligada transmitirá el mensaje. De esto se ocupa el enfoque onomasiológico. Si el mensaje llega al oyente, este se verá en un problema distinto. Tendrá que interpretar. Primeramente, una vez captados los sonidos, interpretará en su mente la función fonológica que empleó su interlocutor. A continuación, interpretará la organización morfosintáctica condicionada del mensaje. Y por último, pasará a deducir el significado por el análisis interpretativo de la correspondiente infraestructura lexicológico-semántica. La teoría de los campos semánticos funcionales de von Darco es apropiada para seguir este enfoque, pues un campo semántico funcional es el conjunto de todos los medios gramaticales, morfológicos y sintácticos y léxicos de una lengua que se pueden utilizar para expresar una categoría semántica. Así que el campo semántico funcional de temporalidad es la categoría que contempla el evento en relación con el momento del habla y que posee medios morfológicos, sintácticos, léxicos o una combinación de estos para su expresión. La entonación, la situación discursiva y hasta elementos extralingüísticos como la mímica y los gestos pueden contribuir a expresar la temporalidad. El núcleo del campo semántico funcional de la temporalidad en español es la categoría gramatical de tiempo. Este campo posee tres microcampos, el de posterioridad, simultaneidad y anterioridad. Entre los postulados de la lingüística cognitiva coherentes con nuestra investigación, podemos señalar los siguientes. La descripción del lenguaje debe ser natural, lo cual significa que debe hacerse teniendo en cuenta todos los factores contextuales en los que se produce la emisión de secuencias lingüísticas. Por eso, preferimos seleccionar un corpus de lengua oral. En el lenguaje los fenómenos son graduales, de manera que las relaciones lingüísticas no se presentan casi nunca como una cuestión de todo o nada. Los rasgos que definen las unidades semánticas o fonológicas se mezclan generando compuestos que no equivalen a la simple suma de las partes. El lenguaje es una estructura compleja, por lo que no se pueden distinguir en ella comportamientos estancos, como la gramática y el léxico, sino que todo está interrelacionado. A continuación, ofrecemos la metodología propuesta para el estudio de la expresión de la temporalidad. Primeramente se determina la fuente, se recomienda que sea un corpus de lengua oral. Después se establece la muestra que no debe ser inferior al 10% del corpus seleccionado.
Se determina el microcampo del campo semántico funcional de la temporalidad que se va a estudiar: simultaneidad, posterioridad o anterioridad. Se establece una tipología según los significados parciales que se pueden determinar en el microcampo objeto de estudio. Se define la unidad de análisis, el fragmento contextual. El fragmento contextual es en el que aparecen las referencias temporales que permiten determinar el intervalo entre el evento y el momento del habla. Generalmente excede los límites del enunciado. Se elabora una matriz para aplicar la técnica de vaciado en el análisis de la muestra. Como el enfoque seguido en el estudio es onomasiológico, después de delimitar un fragmento contextual, el siguiente paso es clasificar el tipo de significación parcial expresada según el microcampo del que se trata. Una vez vaciadas las entrevistas de la muestra en la matriz, se procede a la tabulación y al análisis de frecuencia. Por último, se caracteriza cada tipo de anterioridad, simultaneidad o posterioridad, tanto en la frecuencia de su aparición en las muestras analizadas como los medios utilizados para expresarla. La metodología se aplicó al estudio de la anterioridad al momento del habla y sus medios de expresión en el español de Cuba. La anterioridad es un microcampo del campo semántico funcional de temporalidad. En este, el evento enunciado por el predicado no coincide con el momento de la comunicación, sino que es anterior. Los eventos expresados tienen lugar antes del momento de la comunicación. Aquí podemos ofrecer el esquema de la tipología de anterioridad que nosotros elaboramos. Primeramente, anterioridad inmediata. Son los eventos que acaban de producirse en el momento del habla. Anterioridad reciente. Abarca el día del habla menos los momentos anteriores inmediatos al momento del habla. Anterioridad cercana abarca hasta el año pasado. Anterioridad remota, más allá del año pasado, y también se contemplan los casos en que no se puede determinar la distancia entre el evento y el momento del habla. Seguidamente ofrecemos ejemplos de anterioridad, todos tomados de muestras del habla culta de La Habana. Anterioridad reciente. Reciente abarca el día del habla, menos en los escasos momentos que preceden al momento de la comunicación. Nosotros, precisamente, en la conferencia de hoy, comenzamos retomando este concepto. Aquí los referentes temporales son el verbo en pretérito comenzamos y el adverbio hoy, que no se relaciona directamente con el verbo, sino que es un complemento de sustantivo la conferencia. Anterioridad inmediata. Entendemos un evento acabado de producirse. Ahora se me fue de la mente. Tenemos el verbo fue en pretérito y el adverbio ahora que sí incide directamente sobre el verbo. Anterioridad cercana. Se revista un evento que tuvo lugar antes del momento del habla. Abarca hasta el año pasado. Ayer mi esposo y yo fuimos al cine. Fuimos a ver la película Amor Vertical, que por cierto nos divertimos muchísimo. Formas fuimos, divertimos, son formas en pretérito y el adverbio ayer es el que nos indica la distancia entre el evento y el momento del habla. Anterioridad remota o lejana es más allá del año pasado. A mí me pasó, por ejemplo, una cosa de lo más curiosa. Cuando yo leí La Guerra y la Paz en aquel curso universitario memorable, pues a mí me apasionó la novela. Aquí tenemos varios verbos en pretérito, pero los que indican la distancia entre el evento y el momento del habla son el deíctico aquel, demostrativo que modifica curso, y el adjetivo memorable, un adjetivo que modifica curso. Como ustedes pueden ver, no está directamente relacionado con el verbo, pero en el fragmento contextual nos permite situar el evento referido alejado del momento del habla. Y por último, la anterioridad en la que no se precisa el intervalo entre la ocurrencia del evento y el momento del habla, que han reparado los aires acondicionados. Aquí la única referencia temporal es el verbo han reparado. Aquí tienen un ejemplo de la matriz. Primero, el fragmento contextual. Después, la tipología elaborada. El enfoque onomasiológico implica que usted interpreta la significación parcial de la temporalidad y lo marca aquí. Después se señalan las referencias temporales que aparecen en el fragmento contextual. Se nombra el tiempo verbal y se señala
la estructura de los referentes temporales, si es un actante, un circunstante temporal, un circunstante aspectual, otro circunstante, un modificador o la situación discursiva. Conclusiones. La metodología elaborada se aplicó con acierto para analizar la expresión de la anterioridad al momento del habla en el español de Cuba. Al realizar el análisis de la información aportada por el vaciado de la matriz, se puede concluir que las referencias temporales están formadas por los verbos y otros elementos que aportan información temporal. Que además de los circunstantes temporales pueden portar información temporal los circunstantes aspectuales, otros tipos de circunstantes y los actantes. Los modificadores subordinados a los circunstantes o actantes, el 8,9%, generalmente deícticos y cuantificadores, aportan información que permite determinar el intervalo entre el evento y el momento del habla. La situación discursiva es el elemento que permite determinar el intervalo entre el evento y el momento del habla en el 60% de la referencia en la que se indica el intervalo. Esto significa que en la lengua oral ocupa el primer lugar. Este gráfico nos permite apreciar la preponderancia de la situación discursiva con relación a otros elementos para expresar la distancia entre el evento y el momento del habla. En segundo lugar están los circunstantes, le siguen los modificadores. Es de destacar aquí cláusulas en las que aparece el verbo recordar, acordarse, olvidarse, no olvidarse y por último un 1% que son los actantes. Las formas verbales solo expresan la anterioridad en relación con el momento del habla. El intervalo entre el momento del habla y el evento es reconocido gracias a otros elementos. Las formas verbales del pasado y otros tiempos verbales, como el pospretérito y el presente, deben analizarse en el contexto para poder determinar si la información temporal que portan es de anterioridad al momento del habla. La metodología cualitativa de carácter etnográfico es adecuada para el estudio del fenómeno lingüístico de la temporalidad y su expresión, como se demuestra en el análisis de la expresión de la temporalidad a partir de un compo oral, en este caso muestras del habla culta de La Habana, que recoge entrevistas lo más espontáneas posible. Aquí es nuestra presentación. Muchas gracias.